Buenas noches a todos, muchas gracias por estar aquí, gracias al grupo organizador de estos eventos. Bueno, tengo entendido que esto tiene una mirada empresarial, yo soy artista y mis fracasos tienen que ver mucho con tratar de haber sido empresario. Aquí me voy a sentar en la silla que fue un fracaso del 2014. Yo traía 6 ejemplos de fracasos y el tiempo es muy corto y uno se anima y empieza a hablar, entonces creo que me voy a quedar con unos pocos por contar. Pero voy a hacer como una especie de cronología. Mi primer fracaso grande fue que estando yo muy pequeñito, yo quería ser astronauta. Y una tía que vivía en Estados Unidos que yo no conocía, trabajaba para la NASA, ella era gerente del banco que le servía a la NASA y el esposo de ella era el jefe de lanzamientos de satélites, y mi mamá me contó eso y yo dije, ¡wow! Entonces yo no la conocía, y cuando tenía 11 años ella vino a Colombia y la conocí y le pregunté que si yo podía ser astronauta. Solo tenía 11 años cuando le pregunté eso y me dijo que sí. Y yo le dije, bueno, ¿y qué tengo que hacer para ser astronauta? Entonces me dijo, tiene que ser muy bueno en matemática, muy bueno en física y saber hablar inglés. Yo estaba terminando mi primaria y yo era un buen estudiante, no era un nerd ni de los mejores, pero era buen estudiante. Y dije, bueno, entonces ahora me toca ser más pilo, hablando de los pilos que tenemos aquí. Entonces, entro al bachillerato en un colegio público, y el inglés que impartían allí era muy pobre, todavía sigue siendo muy pobre ese inglés, y de una vez vi una situación difícil, dije, no, pero cuando termine el bachillerato, me pongo a estudiar inglés y ahí puedo ser astronauta. Ya, yo de entrada me di cuenta que el inglés y yo vivía en Barranca Bermeja, yo soy de Bucaramanga, pero estudié en Barranca Bermeja desde muy pequeño, es decir, me crié allá, y entonces pasaron los años y yo me convertí en un buen estudiante y muy bueno en matemáticas y bueno en física, al punto de que competía en las cosas de colegios y en fin, siempre estaba entre los 5 mejores. No era el mejor, nunca fui el mejor, pero sí estaba entre los 5 mejores, y yo segundo, tercero bachillerato. Cuando llego a quinto bachillerato, ya soy un muchacho que, es decir, razona más sobre la vida, sobre el mundo, tengo más información, y digo, está como difícil ser astronauta, pero yo tenía la leve esperanza. Cuando termina sexto bachillerato, yo me comunico con mi tía, y le digo, bueno tía, yo salí con honores del colegio, con diploma de, bueno, no sé cómo se llama eso, pero era con honores, de los 4 mejores estudiantes del colegio. Bueno tía, yo me preparé para ser astronauta, ahora que yo voy a ponerme a estudiar inglés, me voy para Bucaramanga. Entonces dijo, espere un momentico, mijito, ¿usted de qué me está hablando? A ella se le había olvidado realmente que yo quería ser astronauta. Y yo veía una cosa rara en mí, yo decía, y yo toda la vida había dibujado, había pintado, eso lo hacía, ese es otro tema, era que yo creía que todo el mundo dibujaba, yo pensaba que todo el mundo tenía acceso y que podía hacerlo, yo pensaba que todos tenían las mismas habilidades que yo. Dije, no, pues la pintura, y yo quería ser astronauta. Entonces mi tía, mi hija, me dice, no, mijito, para ser astronauta, hasta ahora ningún latinoamericano ha podido ser astronauta y para eso se requieren unas condiciones, y empezó a hablarme y yo casi lloro ese día, pero ya era un muchacho, yo había terminado el bachillerato, yo decía, y yo miraba para todos lados, yo provengo de una familia humilde, y decía, no, ¿qué astronauta ni qué nada, bájese de esa nube? Y entonces, efectivamente, ese fue mi gran fracaso, mi primer gran fracaso. Bueno, entonces llego a Bucaramanga y una parte de mi familia construye. Entonces me dijeron, usted tiene que hacer una carrera o ingeniería civil o arquitectura. Y yo, uy, no, qué pereza eso. Yo dije, no, yo estaba desubicado, yo me la pasaba pintando, dibujando. Y mis padres vivían en Barranca, yo me vine a vivir a la casa de una tía, y entonces la tía me dijo, bueno, yo a usted lo voy a patrocinar. Entonces vaya, preséntese a la universidad. Y yo le dije, bueno, lo más cercano a la arquitectura. Dijo, no, mijito, yo ya averigüé y eso es muy costoso, va a estudiar ingeniería civil, que en la UIS. Efectivamente fui y me presenté y pasé. Qué pereza ponerme a estudiar ingeniería civil. Bueno, empecé a estudiar ingeniería civil, hoy en día
Yo estudié hasta el quinto semestre de Ingeniería Civil y resulta que en esa época yo dije, bueno, ya no pude, es decir, yo sufría con el tema de que no podía haber sido astronauta y yo decía, pero ¿por qué me engañé tanto tiempo? Mi tía de alguna manera me metió una idea de que lo podía hacer. Dije, bueno, no importa, pero lo soñé y lo viví. Entonces dije, bueno, pero esto de la ingeniería civil no me gusta. Y yo seguía dibujando y seguía pintando. Entonces un vecino me dijo, hermano, ¿por qué no se pone a estudiar también eso, que aquí dan clases? Dije, ¿dónde? Entonces me dijo, en el DICAS. El DICAS era un instituto que existía en aquella época. Y yo fui y me presenté al DICAS, me hacían un examen y no pasé. Y miércoles, entonces yo tampoco sirvo para esto, ni para astronauta, ni para pintor. Entonces dije, bueno, esto realmente entonces con el amigo todos los días íbamos a jugar billar, y entonces íbamos a jugar billar y yo decía, no hermano, pero a mí no me gusta la ingeniería civil, no pasé a esa vaina, no pude ser astronauta, y yo qué voy a hacer, a mí no me gusta la ingeniería civil, y no me iba mal porque como yo había estado preparándome para ser astronauta, entonces me iba bien en física y en matemática, que era lo lógico. Yo llevaba el promedio en 3.7, los mejores iban en 4 y pico, cuando me retiré yo iba en 3.7, entonces el promedio no era malo. Y entonces el amigo mío me dijo, ese se conocía a todos los billares del centro, me dijo, no, venga, que hay un billar en tal lado, y allá al lado hay como una casa de la cultura, vamos a mirar allá. Y pasamos allá, decía, cursos de pintura, casa de la cultura, maestra Clemencia Hernández. Y entonces yo ya estaba resentido con el tema, y dije, es que yo no sirvo para eso, pero el tipo me dijo, no, preséntese. Y allá también hacían un examen. Eso pasamos como un miércoles, el examen era el viernes, me presenté, ahí decía traer tales implementos, lápiz, papel, una tablita, y llegué y me presenté. Me acuerdo mucho que el dibujo que yo hice fue un muchacho sacando la lengua así, y eso fue lo que yo dibujé. Todo el mundo hizo una cantidad de cosas, y Clemencia, una maestra destacada de nuestra ciudad, se quedó mirando el dibujo y dijo, bueno, lo voy a aceptar, pero usted está repeliendo esto, yo no sé por qué usted está aquí. Entonces yo le conté la historia del DICAS. Yo no, le voy a dar una oportunidad y empiece. Bueno, empecé a dibujar y a los 2 años, con este tiempo es tan cortico, yo era un destacado dibujante. Ella me enseñó dibujo, perspectiva, me dijo, me hace el favor, este es el momento de que usted pase a manos de mi papá, que era el maestro Mario Hernández Prada, gran maestro de nuestra ciudad, que en paz descanse. Entonces yo me convertí en alumno del maestro, y según entiendo fui el último alumno. Entonces, en el DICAS no me habían recibido. Cuando yo termino de estudiar con el maestro, se presenta una convocatoria para profesores en el DICAS. Y uno de los requisitos era que era un concurso, y yo me presenté, la mayoría eran profesionales, venidos de Bogotá, porque aquí no había carrera formal de Bellas Artes. Pero yo ya llevaba 7 años, llevaba 2 años con Clemencia y 5 años con el maestro, y uno de los requisitos o de las pruebas era que propusieran un programa académico para el DICAS, y yo hice mi propuesta y pasé y me convertí en profesor del DICAS. Cuando yo llego al DICAS yo no la podía creer, estaban los mismos palos con los que yo me había rajado, o sea, porque ahí le ponen unos palos en una mesa para uno dibujar, y yo esos palos estaban a mi cargo, porque yo era el profesor de dibujo y de pintura. Entonces hablé, yo no sé en ese momento quién era el director, si Mauricio Laya, yo no me acuerdo quién era el director en ese momento, y yo pregunté que esos palos qué oficio. Entonces no, que eso eran para, dije no, entonces yo cambié todos esos palamentas, los rompí, los corté, empecé a hacer figuras con eso, los pintamos, hicimos otro. Yo no quería ver esos palos, porque esos palos, y me recuerdo tanto que el día que me presentó, que fracasé en la presentación de DICAS, yo tenía una monja a este lado y otra monja al otro lado, y las señoras no hacían sino mirarme, y yo me sentí malísimo el día que presenté el examen del DICAS, no sabía qué hacer. Entonces me convierto en profesor del DICAS, y esa es una respuesta, en mi modo de ver, al fracaso que yo había tenido frente al DICAS, en insistir en algo que yo quería ser.
Entonces, el primer gran fracaso fue el del astronauta. El segundo fracaso es presentar Beldicas y saber que no. El otro fracaso tiene que ver con el maestro Mario. Resulta que yo me convierto alumno de él y él era una persona muy influyente en la ciudad y muy influyente también para los artistas, para el movimiento. Él fue una persona que prácticamente fue como digamos, como el papá del arte moderno de nuestro territorio, por decirlo de alguna manera. Y los que éramos alumnos de él tratábamos de imitarlo. De hecho, para mí era importante tratar de parecerme a él. Y yo duré en esa carrera contra el tiempo de parecerme a él. Y llegué a un punto tal que él se dio cuenta y me dijo, présteme ese cuadro. Un día yo terminé un cuadro, dijo, es que quiero hacer un ejercicio con él. Le dije, ah, bueno, listo, yo se lo presto, maestro. Y se lo dejé y él lo puso en su sala y lo tuvo en ella como unos 2 meses. Terminado ese tiempo, me dijo, venga, hablemos. Nos convertimos en amigos, éramos entrañablemente compañeros, amigos, salíamos a pasear, en fin. Ya teníamos mucha confianza y entonces me dijo, venga, yo el ejercicio que hice fue preguntarle a la gente cómo le parece. Como yo no lo había firmado, entonces él le preguntaba a la gente que cómo le parecía el cuadro de él. Y pasé la prueba. La gente llegó a pensar que ese cuadro era del maestro Mario Hernández Prada. Y me dijo, lo felicito, Efraín, pero ¿usted qué va a hacer con ese problemita de parecerse tanto a mí? Yo quedé, pero mejor dicho, esos tantos años que yo llevé con él se me derrumbaron todos. Ese día entendí que yo le había gastado todo el tiempo a tratar de parecerme a él. Fallé, no tenía que hacer eso, pero él me lo reveló. Gracias a Dios, era una persona sensata, me quería, me tenía cariño, me dijo, usted la está embarrando. Y desde ese día yo le dije, maestro, paremos aquí. Y yo no volví a pintar como él. Entonces empecé a escudriñar y a convertirme en el pintor que algunos de ustedes conocen. Ah, bueno, ahí están pasando algunas obras. Entonces, ya me metí con el tema digamos, como de la escuela, de saber ser pintor. Bueno, quiero agilizar el tema de los fracasos porque al pasar el tiempo yo encuentro un estilo y ese estilo, yo tengo este año cumplo 30 años de vida artística y tengo 15 años de haber encontrado un estilo y hay un momento cúspide o un momento que es de quiebre. Yo tenía muchísimas ganas de conocer la obra personalmente o verla en vivo, la obra de Picasso, porque yo admiraba a Picasso y ahora entiendo por qué. Yo no sabía en esa época por qué, ahora entiendo por qué. Y entonces me voy para España y veo a Picasso y tengo la fantástica oportunidad de conocer a una de las personas que manejaban el Museo del Reina Sofía, donde está el Guernica, donde hay varias obras de Picasso, y me mostraron todo. En esa época estaban toda una cantidad de dibujos alrededor de la obra del Guernica, que es la más visitada ahí en ese museo, y a veces le toca a uno con dificultad, pero a mí me dejaban en horarios extendidos para yo, o sea, ellos entendían en la pasión que yo tenía. Ojo, pasión, interesante eso, para entender cómo es que nosotros podemos salir adelante. Yo pienso que un elemento es la pasión y creer en algo. Entonces, me entiendo un poco más a Picasso y me vengo para Colombia y digo, todo lo que venía haciendo yo hacía realismo mágico, hacía obras demasiado preciosistas, yo había tejido una trampa conmigo, trataba de darle gusto a la sociedad. La sociedad es caprichosa, la gente, el cliente quiere que le haga a la niña con el arete de tal manera, de tal forma, y yo le rendía culto a eso. O sea, yo me sentía capacitado para pintar casi todo, como cualquier pintor en ejercicio, buen pintor, y lo hacía. Cuando yo llegué a España dije, se acabaron los caprichos. Y yo estaba casado en ese momento y le dije a la que era mi esposa, le dije, se acabó eso. Dijo, ¿cómo va a ser? Le dije, sí. Dije, aquí paro con todo este tema, no voy a volver a hacer ese tipo de obra, voy a hacer otra cosa. ¿Y qué vas a hacer? Le dije, yo mientras pintaba los cuadros que eran, digamos,
encargos, por llamarlo de alguna manera, siempre en los horarios que yo tenía para mi recreo de descanso, yo pintaba cosas que me gustaban. Yo empecé pintando pueblitos, hacía cosas, a mí me gusta viajar mucho, entonces conocía todos los pueblos de Colombia, me los he paseado, entonces yo, ay, los pueblitos, yo pintaba pueblitos, pero unos pueblitos hechos como por un niño, eran cosas como muy infantiles, pero eran divertidas, llenas de color. Y yo le dije, y ella me dijo, y a mí me encanta eso que tú haces, me dijo mi esposa, se llama María Eugenia Ramírez, me dijo, eso me encanta lo que tú haces ahí con eso. Entonces yo dije, hombre, a mí esa vaina es lo que me gusta hacer, yo no quiero hacer más vainas de eso. Dijo, si a la gente, y yo tuve un bajonazo económico terrible, porque ponerme a hacer lo que yo quería hacer, eso fue muy difícil que la gente lo entendiera. Cuando yo venía haciendo cosas ostentosas, fastuosas, eran unas cosas, eran muchas mujeres con unos tocados, con unos animales esplendorosos, con joyas, en fin, y eran unos temas que también la gente empezaba a pedirme, y yo a todo mundo lo complacía. Entonces empecé a hacer ese tipo de cosas que ya pertenecen a mi estilo, y empiezo a encontrar mi estilo con la figura humana, pero también empiezo a darme cuenta que estoy entrando en un mundo diferente al de la mayoría de los pintores. Cuando uno encuentra un estilo, vienen otros compromisos, y entonces me pongo también a hacer una obra más allá de la pintura. Entonces me meto a ser escultor y me meto a hacer objetos de arte. Entonces, para terminar, porque ya veo que la pantallita me está diciendo, este objeto lo hice en el 2014, esta es una silla. Hice una cafetera, voy a mostrarla ahorita, aquí la tengo, ay, gracias Eduardo. Hice una cafetera, esa es la cafetera, y aquí, bueno, este es, ay, el libro, y el libro, pero toca abrirla, esta aquí toca abrir, aquí están los libros, no, bueno. Resulta que me metí, hay una nueva tendencia a nivel mundial que es hacer objetos de arte. Los artistas están tratando de, o las empresas o los artistas están haciendo alianzas. Yo descubrí a un diseñador francés que se llama Philippe Starck. Philippe Starck diseñó esta silla Mademoiselle, la llama así Mademoiselle, para que los diferentes artistas del mundo la intervinieran. Espérate, Pedrito, gracias, muy amable Pedrito. Y yo aquí en Colombia la venden, pero venden la básica, venden una silla básica con un estampado que es el mismo. Entonces compré la silla para intervenirla, entonces hice los diseños, hice las telas, conseguí no Pedrito, así está bien, gracias. Hice las telas, conseguí el señor que podía hacerme los forros y construí este diseño, es la única que existe. Bueno, ¿qué pasó? Yo intenté conseguir las sillas. Resulta que un señor, yo le dije, necesito comprar esta silla, me dijo, aquí en Colombia una silla básica vale como 2.200.000, la básica, no sé ahorita, pero eso fue hace 2 años, del 2014, en esa época costaba como 2.200.000 la básica. Dije, yo no puedo comprar esas sillas a ese precio. Dije, no, vamos a conseguirlas más baratas. En esa época me las alcanzaron a conseguir como a 600.000 pesos. Entonces me dijo, deme 10 millones, yo quería hacer 50 sillas numeradas, dijo, deme 10 millones, era un tipo que traía cosas de la China, yo le di los 10 millones, que para mí es mucha plática, y el tipo se desapareció. Me quedé sin hacer la silla. Hace poco, el año pasado, conocí a otra señora, ya entonces me di cuenta, el problema mío es que yo no soy comerciante, no soy empresario, es decir, cometí tantos errores para sacarla, para vender la silla que todavía no la he vendido. Entonces, y ya me cansé porque gracias a Dios yo vivo de mi pintura es la que sostiene todo esto, mi pintura es la que hace que yo me meta en estas locuras que todavía no he salido adelante. Me puse a hacer un libro, fueron 150 personas al lanzamiento del libro en el Club Campestre. Me gasté un poconón de plata ya en el vino, en los pasabocas, eso todo el mundo la pasó feliz y vendí 15 libros. Y el libro me costó un poconón de millones.
y yo no sé a quién venderle el libro, porque es que a mí en el Facebook entonces me decían, mándeme un libro, y yo le mandaba al mensajero, el señor no está, y el mensajero, págueme ¿cómo se llama? El servicio. Y yo, no, cometí todos los errores salvajes, ahí estoy lleno de libros. Entonces, claro, me ha servido es porque cada cliente le regala un libro, y sí he vendido, pero poquitos, es que es mucho dinero, y para mí, me costó eso como 40 millones de pesos, y resulta que es mucha plata para mí, y entonces yo, si he vendido unos poquitos, yo ya ni le pongo cuidado, me sirve para mandarlo al extranjero, todo el mundo queda feliz cuando se lleva el libro, cuando me compra un cuadro, le tome su libro, lo ponen en la sala, todos son orgullosos, y yo, bueno, para algo sirvió el libro. Entonces, con esta silla, el año pasado conocí a una señora que importa y entonces me puse recomendadísima, y entonces le dije, bueno, me dijo, se la consigo a tanto, le dije, listo, voy a conseguir la plata. Oiga, en esos días que conseguí la plata, el dólar se pegó una trepada, la cosa más impresionante, recuerdo que pasó como de 1.800 a 2.000, como a 2.400, 2.500, y me dijo, ya no le puedo sostener el precio y no le puedo traer sino 50 sillas, yo quería comprar 30, dijo, menos de 50 no se puede por esto y esto, y no pude traer las sillas. No pude traer las sillas porque primero tenía que traer más, porque yo bajé el número, primero pensaba 50, dije no, voy a hacer 30, numeradas, notariadas, cada una como un objeto de colección, y ahí está la silla, no la he podido hacer. Entonces, para mí esto es como divertirme, o sea, como la pasión que tengo, y voy a seguir haciendo cosas hasta que le pegue, pero mire, la clave está allá. Mire, la clave está en que yo todas estas cosas las he hecho es con pasión. Creo en algo. Hay que creer en algo, ¿sí? Y para terminar, que con eso me voy a ir, entiendan una cosa, que el arte o la creatividad tiene dos posibilidades creativas. Una es disruptiva y la otra incremental. Toda la obra que ustedes están viendo ahí es incremental. Quiere decir, eso lo han usado los empresarios, como esto es para empresarios, entonces ya no digamos creatividad incremental, innovación incremental, innovación disruptiva, tomado del arte. Es que por eso nos empatamos tanto con los empresarios, a veces somos capaces de conectarnos con los empresarios, porque nosotros nos la pasamos de fracaso en fracaso, de fracaso. Los artistas somos felices fracasando porque es que eso nos genera crisis, y en la crisis es que nosotros hacemos todas las obras especiales, espectaculares que ustedes hayan visto. Una de las mejores obras que yo tengo o que hice, la hice estando enfermo, vuelto nada, decrépito, y yo pensé, incluso la familia pensó que me iba a morir, y ahí la hice en una crisis berraca. Entonces, para uno estar en un fracaso, miércoles, ya viene la crisis y uno se le mete de frente a hacer a ver qué pasa, porque uno es medio masoquista, uno dice, uy, y empieza a darle, y salen las cosas bellísimas, extraordinarias. Entonces, no le tengamos miedo al fracaso, de ahí puede salir algo fantástico, porque en las crisis es cuando se revelan las verdades, cuando usted dice, esto es así, cuando la gente se pone muy creativa. Nuestro país se va a poner muy creativo, pónganle cuidado, porque eso, tantos fracasos, sí, va creativo, entonces, ahí les cuento. Bueno, este bolso, para terminar con esto también, incremental, que de algo que existe se va añadiendo. Disruptiva, que rompe, que es una cosa nueva, que usted no lo ha hecho antes y que no existe en el mercado. Este bolso, ya cuando tuve eso, este bolso no es un fracaso, o los bolsos que hice, eso fue el año pasado, aprendiendo de las lecciones de esto, que no les alcancé a contar la historia de esto, pero todos estos fracasos. Entonces, el año pasado hice una alianza con una fábrica de cueros de Bucaramanga. Aquí somos expertos, pero no le hemos sacado el jugo. Vaya, miren a Mario Hernández, cómo está haciendo cosas con unos artistas y todo. Entonces, dije, bueno, pero nosotros aquí tenemos materia prima, tenemos fábricas de cueros bellísimas, haciendo cosas buenas, tenemos artistas que somos capaces de diseñar. Esto no es que cogieron una obra mía y la pagaron ahí, no, yo diseñé para los bolsos. Y estos bolsos tuvieron una buena salida al mercado y no fracasé. El problema que tuve es que la compañía, la empresa,
no tiene el marketing y no tiene, digamos, los puntos, no tiene el acceso al mercado internacional o como se le llame, y por lo tanto fue una colección pequeña. Yo creo que saqué como 100 bolsos y todos se vendieron. No, creo que quedan como 5 bolsos y no más. Y dije, paremos ahí porque no más. Yo diseñé 14 bolsos. Este es uno de esos bolsos. Esta es mi hija. Entonces, ahí les conté por encima, ¿no? Todavía estoy fracasando, pero vamos para adelante con la ayuda de la pintura, porque es que uno debe tener algo que lo consolide uno, o sea, la pasión de uno debe estar, digamos, empujándolo uno, creer en algo y saber que en el arte, como en el mundo empresarial, está lo que rompe y lo que es antiguo, y se puede incrementar. Ojo con eso, porque es que aquí nosotros estamos acostumbrados a que todo debe ir paulatinamente. Viene un muchacho y rompe con todo y se vuelve millonario, pero es que el tipo la pensó. Entonces, ojo. Bueno, gracias.